Hola queridos amigos y hermanos de la IEVI Norte y también hermanos y amigos que también están pendientes de lo que publicamos en nuestra página. El día de ayer domingo tuvimos algunas complicaciones técnicas con la transmisión del culto. Sin embargo, queremos compartir la palabra del Señor que compartimos el día de ayer, porque es un mensaje muy importante para todo el Ecuador. Y ustedes ya van a ver por qué. Primero quisiera contarles y preguntarles también ahí, cada uno respondamos, ¿qué hemos hecho por amor? ¿Qué hemos hecho por amor tal vez eh, por una pareja o cuando hemos sido novios y queremos conquistar a la otra persona o tal vez por nuestros amigos, ¿no? Hay veces en las que se hace, por ejemplo, un hornado solidario, que es muy común en nuestra cultura, ¿no? Para amigos o hermanos o familiares que están pasando por situaciones complicadas, están enfermos. Quisiera compartirles que yo cuando estaba de novio con la que ahora es mi esposa, eh, ella vivía un poco lejos en Quito, ¿no? Y yo tenía que atravesar unas cuestas muy grandes, ¿no? Para poder cruzar toda la ciudad en bicicleta. Como era constante que yo iba a verla, pues ya el bus me salía también un poco caro y decidí también hacer un poco de ejercicio, pero créanme que era una hora de ida, una hora de vuelta, subiendo unas cuestas, las cuestas de Quito, que los que viven acá en Quito saben, me pueden entender que son cuestas bastante pronunciadas y era bastante cansado, pero yo lo hacía por amor. ¿Qué has hecho tú por amor? De amigos, de familiares, sacrificios, cosas que tal vez no harías normalmente. Pues vamos a ver en la palabra del Señor a un grupo de amigos que hicieron algo espectacular por amor. Así que les pido que me acompañen a la cita bíblica que nos corresponde en la serie de Lucas, que estamos los domingos en la iglesia en la Yevi Norte en la serie de Lucas, y el pasaje que nos corresponde es Lucas capítulo 5, versículo 17. Lucas capítulo 5, versículo 17 hasta el 26. Vamos a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Ustedes síganme en la versión que ustedes tengan, por favor. Dice Lucas 5:17. Un día, mientras Jesús enseñaba, estaban sentados los fariseos y doctores de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con Jesús para sanar. En ese momento llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico. Querían llevarlo adentro y ponerlo delante de Jesús. Pero como a causa de la multitud no hallaron la manera de hacerlo, se subieron a la azotea y por el tejado bajaron al paralítico en la camilla, hasta ponerlo en medio de la gente y delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Buen hombre, tus pecados te son perdonados. Los escribas y los fariseos comenzaron a murmurar y decían: ¿Quién es este que profiere blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie, sino solo Dios. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: ¿Qué cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O que le diga levántate y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, levántate, le dijo al paralítico, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante aquel hombre se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en la que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos estaban admirados y alababan a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Hasta aquí el texto de la palabra de Dios. Vemos que el escenario es un escenario bastante intimidante, porque dice en el versículo 17, como ya leímos, que estaban doctores de la ley
y fariseos que habían venido de todo Israel, casi dice Galilea, Judea y hasta de Jerusalén. Recordemos que en ese tiempo pues no habían los medios de transporte como ahora. La gente viajaba por semanas a pie, máximo llevaban su carga en unos asnos o unos burritos, los que tenían posibilidades, pero realmente eran muy largos los caminos y se dieron el trabajo los doctores de la ley y los fariseos para llegar a ver a Jesús, porque la fama de Jesús había seguramente pues había expandido en todo Israel o en muchas aldeas o muchas ciudades de un gran alguien que hace milagros, ¿no? Pero también alguien que enseña. Entonces querían escuchar la enseñanza, pero ya sabemos que tal vez ellos querían analizar la enseñanza, querían buscar, como decimos nosotros, la quinta pata al gato, buscar algo en lo que podrían ellos tal vez encontrar alguna falla, algún error, o porque sabemos que se sentían de alguna manera preocupados por esta fama de este hombre del pueblo, de este campesino, de este carpintero, que no era de la escuela de los rabinos, ¿no?, de Israel, sino que era alguien del pueblo, desconocido para ellos, y que había venido de Nazaret y tenía mucha curiosidad y tal vez estaban como tomándole la lección un poco, digamos así, ¿no? Ese es el escenario en el que se presenta este relato, un escenario intimidante para Jesús. Y el otro escenario es este grupo de amigos, 4 amigos dice en otro evangelio, porque en Mateo y en Marcos también relatan este suceso, ¿no? En otros evangelios vemos que eran 4 los que llevaban en una camilla a su amigo el paralítico. Y estaban afuera, ¿no?, rodeando esta casa donde estaba Jesús, que estaba en Capernaum, también sabemos, estaba lleno de personas, a más no poder, no había por dónde ingresar con una camilla, imagínense. Y ellos no se sabe de dónde venían con una camilla a cuestas, que seguramente también fue un viaje bastante largo y penoso, pero querían llevarle a su amigo delante de Jesús. Lo que decíamos en la introducción, ¿qué harías por tu amigo? ¿Qué harías por las personas que amas? ¿Estarías dispuesto a sacrificarte por ellos? Pues estos amigos estuvieron dispuestos a sacrificarse por su amigo que estaba paralítico. No dice nada del paralítico en realidad. No sabemos si él tenía fe o no tenía fe. Posiblemente no tenía fe. O posiblemente no sabemos. Tal vez había escuchado algo de Jesús o tal vez no. Pero no dice nada del paralítico. Lo que sí sabemos es que los amigos hicieron hasta lo imposible por querer entrar a llevarle la presencia de Jesús a su amigo. Pero como ustedes imaginarán, pues había mucha gente. Era muy complicado. Y las casas en ese tiempo tenían una especie de escalerita, ¿no? Por la que se podía subir a la azotea. Eran casas muy sencillas, más o menos cuadradas, ¿no? Y alguien se le prendió el foco, decimos así, y tuvo una gran idea. ¿Por qué no subimos a nuestro amigo por las escaleras, ya que no hay por dónde ingresar? Miren, la creatividad, miren la recursividad de estos amigos. Y la fe también de ellos. Entonces se dieron modos, imagínense, no eran unas escaleras muy anchas, ni con pasamanos, ni nada de eso, no eran seguras. Escaleras bastante precarias, bastante sencillas las que había en ese entonces. Y se dieron modos para subir a su amigo por la camilla, por las escaleras, ¿no? Que bueno, que no se les cayó en el camino y lograron llegar a la azotea. Y el techo en ese tiempo de las casas era un techo de tierra, de barro, de madera y también como de paja, ¿no? Que en ese tiempo había. Por lo tanto, no era tan complicado hacer un hueco en el techo. Pero en la concentración que estaban escuchando la enseñanza de Jesús dentro de la casa, comienza a caer, imagínense, la tierra, la paja, la madera en la cabeza de la gente que estaba ahí. Y claro, algunos pensarían, un temblor, un terremoto, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Se habrán asustado porque no sabían. Cuando se va abriendo ese boquete en el techo y comienza a entrar la luz del día y comienzan a ver ahí al paralítico, ¿no? A los amigos del paralítico comienzan a descenderle con cuerdas, con mucho cuidado, frente a Jesús en la mitad de la habitación.
Y así es como vemos que le traen, por fin logran su cometido estos amigos porque le aman a este amigo y porque tienen fe en Jesús, que le ponen delante de Jesús. Y vemos que ahí Jesús dice algo interesante, versículo 20. Al ver Jesús la fe de ellos, es decir, no era la fe del paralítico. Este es un milagro interesantísimo, diferente a los otros milagros. Porque muchas veces Jesús decía, tu fe te ha sanado. Pero en este caso, el enfermo, no dice nada del enfermo. Pero Jesús dice claramente por la fe de ellos, es decir, de los amigos. Ellos tenían tanta fe en Jesús que no fue necesaria la fe del paralítico en este caso. Por la fe de ellos, dice el versículo 20, dijo al paralítico, buen hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué Jesús, viendo que estaba este hombre enfermo, claramente, no le sanó primero, sino que primero le perdona los pecados? Bueno, para eso tenemos que entender que en un texto de Juan, es exactamente en Juan capítulo 9, versículo 1, en Juan capítulo 9, versículo 1, cuando los discípulos ven a un ciego de nacimiento, los discípulos preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque en ese tiempo la concepción judía pensaba que una enfermedad era consecuencia de un pecado, necesariamente. Por eso los discípulos en Juan 9:1 preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres con ese ciego de nacimiento? Y Jesús responde, ni él ni sus padres. Pero ese es el pensamiento de los judíos y de los fariseos y doctores de la ley en esa época. Pensaban que necesariamente la enfermedad física era consecuencia del pecado. Por eso Jesús primero le perdona sus pecados. Pero después de eso, claro, viene la murmuración, ¿no?, de los doctores de la ley, de los fariseos. ¿Quién es este? Está blasfemando. Solo Dios puede perdonar pecados. A lo que Jesús responde, ¿qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O que le diga, levántate y anda? Y aquí viene este texto importantísimo en el 24, en Lucas 5:24. Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, levántate, le dijo al paralítico, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante aquel hombre se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en la que estaba acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Es decir, Jesús dice, bueno, ustedes creen que es impensable que un hombre perdone los pecados aquí en la tierra, pero también es impensable que un paralítico se levante. Ambas cosas son impensables. Pues yo voy a demostrar que la sanidad, que es impensable, es posible porque yo tengo el poder para sanar, porque el poder del Señor estaba en Jesús para sanar. Entonces le dice que se levanta el paralítico, y al ver ellos que se levanta el paralítico, entonces el perdón de pecados también es posible. Pero porque Jesús es el Hijo de Dios, porque Jesús es Dios encarnado, por eso tiene potestad para perdonar pecados y para sanar también. El mensaje que estoy compartiendo se titula, Señor, te traemos al Ecuador para que lo sanes. Señor, te traemos al Ecuador para que lo sanes. En esta época, donde sentimos que el Ecuador está enfermo por la violencia, está paralítico por el miedo, paralizado por el miedo, está lleno de corrupción, las mafias han tomado casi todo el Ecuador, está enfermo el Ecuador. Y nosotros, mis hermanos queridos, somos los amigos. Como los amigos del paralítico, nosotros tenemos que traer en una camilla al Ecuador que está enfermo, que está paralítico. Traer frente a Jesús al Ecuador. Así, con esa misma creatividad, con esa misma recursividad, con esa misma fe, con ese mismo sacrificio y esfuerzo de los amigos del paralítico, porque amamos al Ecuador, así como ellos amaban a su amigo. Tenemos que traer delante de Jesús al Ecuador en oración, pero con mucha fe, para que Jesús lo sane. No es necesario que todo el Ecuador crea.
No es necesario que todo el Ecuador sea creyente, que los 17 o más de 17 millones de ecuatorianos tengan fe en Jesús, así como no fue necesario que el paralítico crea en Jesús. Lo único que es necesario es que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, tengamos fe en Jesucristo, de que el Señor Jesús tiene el poder para perdonar y para sanar y para liberar al Ecuador de cualquier atadura espiritual que esté viviendo, que tiene el poder para quebrantar la vara del violento en esta época que estamos viviendo de zozobra, pero no va a seguir para siempre. Siempre y cuando la iglesia ecuatoriana, todos nosotros, nos unamos con fe y traigamos delante del Señor Jesucristo a sus pies al Ecuador que está enfermo. Y que hagamos todo lo posible, que no dejemos que nada nos distraiga, que no dejemos que la comodidad tal vez nos distraiga, que no seamos insensibles a lo que está sufriendo el Ecuador, que no miremos para otro lado, porque es fácil mirar para otro lado, porque tanta violencia nos abruma, es verdad, y a veces tal vez dejamos de ver las noticias. Es más fácil mirar a otro lado. Todos nosotros somos humanos y nos duele lo que está pasando, y nos duele tanto que a veces preferimos aislarnos tal vez, pero no es esa la solución. La solución es tomar con nuestras manos toda la iglesia, levantar esa camilla al Ecuador que está ahí enfermo, paralítico por la violencia, y llevar y darnos modos para llevar al Ecuador a la presencia de Jesucristo. Y que Jesucristo perdone nuestros pecados, porque Jesús es Dios, tiene el poder para perdonar. Porque todos como iglesia debemos confesar también, mis queridos hermanos, que hemos pecado. Que hemos pecado por insensibles, que hemos pecado por orgullosos, que hemos pecado por mirar a otro lado frente a tanta violencia. Hemos pecado de muchas maneras. Por falta de fe, por falta de oración, falta de dependencia en el Señor. No sé. Yo no sé los pecados de cada uno. Yo solo sé mi pecado. Yo sé que yo tengo que pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, perdóname, así como le perdonó al paralítico. Tus pecados te son perdonados. Y tengo que confesar, y tenemos que confesar que como iglesia no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Como dice el pensamiento, no me preocupa tanto la maldad de los malos, sino el silencio de los buenos. Nosotros, los que buscamos a Dios, no tenemos que quedarnos callados. Tenemos que orar y clamar al Señor con fe, porque solo el Señor Jesús puede sanar y puede perdonar al Ecuador. Dejemos a un lado. Cada uno tenemos preferencias políticas y eso es respetable. Pero dejemos de confrontarnos por preferencias políticas, porque ningún político va a salvar al Ecuador. Ningún político va a sanar al Ecuador. Ningún político va a perdonar al Ecuador, ni es el salvador del Ecuador. El único salvador del Ecuador en estos momentos de tanta violencia es el Señor Jesucristo. Él tiene el poder para perdonar y para sanar. Por eso les pido que me acompañen en oración. Todos ustedes, oremos y clamemos por el Ecuador. Oremos. Señor Jesús, venimos delante de ti como iglesia ecuatoriana, todos unidos, dejando nuestras diferencias, para traerte al Ecuador en una camilla, porque está enfermo. No necesitamos, Señor, que todo el Ecuador crea, pero nosotros, como hijos de Dios, sí tenemos fe en ti. Tú tienes el poder para perdonar al Ecuador y para sanar al Ecuador. Lo ponemos delante de ti, Señor Jesucristo, en oración, no solo en este momento, sino siempre, constantemente, hasta que pare esta escalada de violencia. Le ponemos en tus manos. Señor Jesús, sana al Ecuador y perdona al Ecuador. Solo tú tienes el poder. Solo tú tienes el amor. Solo tú lo puedes hacer. Nuestra esperanza eres tú, Señor Jesucristo. No ningún político, sino tu amor, tu poder y tu gracia. Confiamos en ti y esperamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.